cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado que dice el amor de los esposos. Nos habíamos quedado en el punto 2362. Punto que dice así: los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Aquí viene una cita de Papa Pío XII. El Creador estableció que en esta función de generación los esposos experimentasen un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por tanto, los esposos no hacen nada malo procurando ese placer y gozando de él. Aceptan lo que el Creador les ha destinado. Sin embargo, los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. Bueno, como veis, ya hemos hablado de la finalidad de la sexualidad bastante hasta ahora y tampoco vamos a repetirnos, volviendo sobre lo que ya está explicado, pero por lo menos sí incidir en alguno de los puntos novedosos que hacen aportaciones complementarias, ¿no?, en este punto 2362. Sobre todo es un punto en el que incide complementariamente, pues en que como la sexualidad es fuente de alegría y de agrado, como Dios también ha querido ligar la sexualidad pues a un placer y a un gozo no solo corporal instintivo, sino también del espíritu. Dice: Dios ha querido que los esposos experimenten un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Del cuerpo y del espíritu. Esta es la clave, ¿no? La clave está en cómo ligar el cuerpo y el espíritu. Esta es una de las claves principales, ¿eh? Lo hemos dicho más de una vez, que el placer es algo de Dios. Dios ha querido crear la naturaleza como una capacidad para el placer. El placer sí, es algo instintivo, es algo que es biológico, químico, o sea que es así. O sea, el placer también, al final, aquí vendría un biólogo y nos haría un químico, alguien bioquímico, que nos haría una explicación de cómo el placer, pues es una serie, pues en el fondo es un producto químico que genera una segregación, que produce, bien, o sea, es así, ¿eh? Pero al mismo tiempo, en esa unidad interior que tenemos, Dios también ha querido que en esa unidad de cuerpo y alma, el placer, siendo en sí una reacción química, esté integrado en la afectividad y esté integrado en la espiritualidad del hombre. Esta es la clave, ¿eh? Entonces, la primera afirmación importante, la unidad interior del hombre. La unidad, fijaros, una de las heridas más grandes que el cristianismo intenta sanar es la herida del dualismo. Esta es una herida que está muy metida en toda la cultura, ¿no? La herida del dualismo. Permitidme un primer excursus sobre este tema. Luego volvemos un poco explícitamente a lo que habla este punto sobre el placer, etcétera. Pero una reflexión sobre ese tema de la herida del dualismo. La clave del misterio cristiano es la unidad. Dios se hizo uno con el hombre, ¿no? Y si algo caracteriza al cristianismo es integrar elementos que a simple vista pueden parecer contrapuestos, ¿no? Pues puede parecer contrapuesto hablar materia y espíritu, de alguna manera secular y sagrado, ¿eh? Puede parecer contrapuesto hablar de ascética y mística, puede parecer contrapuesto hablar de sexualidad y castidad, puede parecer contrapuesto hablar de placer y entrega generosa, ¿no? Parecen contrapuestos. Y a lo largo de la historia de la Iglesia, de hecho, han surgido multitud de herejías que, aunque tremendamente dispares por un lado o por el contrario, tienen como denominador común la ruptura de esta unidad interior del hombre, ¿no?, en la que se integran los misterios de la vida. Las herejías se han producido por subrayar unilateralmente un extremo en detrimento del otro. Por ejemplo, en los primeros siglos, los cristianos tuvieron que enfrentarse a los movimientos gnósticos, los cuales decían que la materia es mala, por lo tanto el sexo es malo,
y los hombres divinos son aquellos que prescinden de la materia que es mala y del sexo que es malo. Como veis, un dualismo más, estos gnósticos de los primeros siglos, ¿no? Aunque yo estoy hablando de dualismo no únicamente en el tema de la sexualidad, sino el tema de la concepción de la vida, ¿no? El error consiste en contraponer, haciendo incompatibles elementos que en el plan de Dios están integrados. Y esa tendencia dualista nosotros creemos que es una consecuencia de la herida que el pecado ha dejado en nosotros, ¿no? El dualismo es como un producto de la disgregación, de la acción disgregadora del pecado. Bueno, podría parecer que estamos aquí hablando de cuestiones abstractas, lejanas a la realidad, ¿no? Pero es que esta experiencia del dualismo, de esa contraposición, la estamos padeciendo, pues, por ejemplo, cuando en el planteamiento espiritual, pues, carecemos de unidad interior. Por ejemplo, cuando uno tiene una doble vida, mi vida religiosa y mi vida mundana. Mi vida religiosa es cuando voy y hago unas oraciones. Luego mi vida mundana es pues la vida en la que yo hago las cosas como si Dios no existiese, ¿no? Eso también es un dualismo. Es como si Dios no fuese el que fundase toda mi vida, ¿no? Entonces tenemos un dualismo porque la fe se reduce a unos ideales que no inspiran la vida moral. Lo sobrenatural, o sea, la oración, los sacramentos, sirven para el cielo, pero no sirven para la felicidad de esta vida. La felicidad de esta vida hay que buscarla por otros medios, ¿no? Dios no te da de comer, entonces tú tienes que buscarte el placer, etcétera, por otros medios, ¿no? Es decir, que padecemos un dualismo, que es que está muy metido en la cultura, ¿no? Según el cual Dios no funda las realidades, digamos, biológicas, las realidades humanas y más perentorias de la vida. O sea, la fe deja de ser la sal que sazona toda la realidad, No es la que da el sentido a la vida, no es la que genera cultura, no es la que impregna el arte, ni los proyectos sociales, etc. No, la fe sirve para el cielo, y luego la vida es otra cosa, ¿no? Es decir, que este dualismo, lo que ha hecho ha sido reducir la fe como algo añadido, ¿no? Es como si tú después a la tarta le pones una guinda encima. La tarta es la tarta, ¿no? Y luego alguien va y le pone una guinda. Pero la guinda no tiene nada que ver con la tarta. ¿Me explico? O sea, eso es un dualismo. Es como un piso añadido. Es un piso añadido, pero son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro de lo que es el dualismo lo tenemos en la valoración que nuestra cultura hace de la sexualidad. Nuestra cultura viene a decir, vamos a ver, el cuerpo en el fondo, pues, es algo que, o sea, no soy yo, sino es algo de lo que yo dispongo. Es decir, nuestra cultura habla del cuerpo como si fuese una prótesis, perdón, estoy un poco exagerando, ¿no? Pero es como una prótesis añadida para obtener placer. O sea, mi vida se sirve del cuerpo, se sirve del sexo, y el sexo es como una prótesis añadida con la cual yo de vez en cuando recurro a tener placer con ella. Es un dualismo, como veis, ¿no? Exagero un poco, pero no demasiado, Entonces, con esta concepción dualista, la entrega sexual no tiene nada que ver con el compromiso de amor y las entregas personales, ¿no? La entrega sexual es otra cosa, sino que es un juego lúdico. Es un juego lúdico del que hay que saber sacar provecho. Esta cultura dualista, radicalmente diferente, ¿no?, a la visión cristiana que es integradora, según la cual decimos que el cuerpo es el icono del alma. ¿Se acuerdan que decía el otro día eso de que los ojos son el espejo del alma? Bueno, pues el cuerpo es el icono del alma, lo corporal es la expresión de lo espiritual. Lo que hagamos con el cuerpo no es distinto de lo que hagamos con la persona. Si yo estoy utilizando el cuerpo de una prostituta, estoy despreciando a una persona. O sea, no puedo distinguir el cuerpo de la persona. Bueno, pues he aquí, ¿no? Por lo tanto, esta concepción, incluso en el plano, fijaros, metafísico, antropológico, también es curioso que en Occidente nos estemos un poco como medio flirteando con esas visiones orientales reencarnacionistas. Digo que llama la atención, pero es que es comprensible que este Occidente, digamos, tan dualista,
en el que no entiende el cuerpo como parte del alma, ¿no? Parte del espíritu, o sea, que está integrado en el espíritu, sino que entiende que el cuerpo es como si fuese, pues eso, ¿no? Algo, una prótesis de la que yo obtengo placer, ¿no? Es curioso que estemos como flirteando con las teorías orientales reencarnacionistas. Y es muy lógico, por otra parte. Claro, se recurre a una comprensión en la que lo material es despreciable. Pues mira, el reencarnacionismo lo que dice es que nos vamos cogiendo cuerpos distintos, luego me desprendo de un cuerpo, cojo otro cuerpo, y lo importante no es el cuerpo, no, lo importante es el espíritu que se va reencarnando de cuerpo en cuerpo. En el fondo, el reencarnacionismo desprecia el cuerpo. Es un desprecio del cuerpo. Luego, es bastante lógico que en esta visión de la sexualidad hoy en día, pues en estas concepciones de la nueva era y todo esto, se agarren al reencarnacionismo. ¿Por qué? Claro, porque como el reencarnacionismo, el cuerpo lo desprecia, es como ponerse o quitarse un disfraz. Me quito este disfraz y ya me pondré otro en la siguiente reencarnación. Claro, lo del reencarnacionismo les viene bien para justificar así, digamos, pues el desmadre moral en materia sexual. Les viene bien, claro. Es una concepción en la que el cuerpo es despreciable, total, con el cuerpo hago lo que quiero, ¿no? Es más, dice que el reencarnación. Continuamos con la explicación de este punto 2362. En él se explica, y además se ha hecho también con un texto de Su Santidad Pío XII, de feliz memoria, de cómo Dios ha querido que la sexualidad humana esté unida a un placer y una alegría espiritual. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Y Dios ha querido que los esposos experimenten un placer y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Hay pues una integración. Digamos que, a modo de resumen, podríamos decir que el instinto o la tendencia sexual tiene estas características. Bien, por una parte es innato, o sea, está metido en la propia naturaleza, ¿no? O sea, es innato. En eso somos iguales que los animales. Tenemos instintivamente una tendencia, ¿no? Una tendencia a ese placer. Pero ahora vamos ya precisando, ¿no?, lo que nos va diferenciando de los animales. Es innato, pero también es lo que se dice teleológico, es decir, bueno, una palabra un poco rarilla, pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que está ordenado a un fin. O sea, tiene una finalidad. Una finalidad que lógicamente es la procreación, en eso es igual que los animales, ¿no? Pero también es una finalidad de expresión, que psicológicamente es trascendente, es decir, que se ordena a salir de uno mismo. Dios ha querido, ¿no?, que esté también esa tendencia instintiva que psicológicamente tienda a salir de nosotros. Y que también esté regulada por la inteligencia. Que esté regulada por la inteligencia. Entonces, vamos a ver, esta es la clave, ¿no? ¿El placer es bueno? Claro que es bueno. Claro que es bueno. Pero el placer tiene que estar integrado en estos aspectos, ¿no? En este aspecto, digamos, de la finalidad, esa salir de nosotros mismos para hacer una donación, regulado por la inteligencia, etcétera. Es decir, y abierto a la transmisión de la vida, hay una serie de finalidades, ¿no?, en las que se integra lo instintivo. De lo contrario, por eso dice aquí Pío XII en este texto que hemos leído, después de haber dicho lo bueno que es el placer, etcétera, sin embargo los esposos deben saber mantenerse en los límites de una justa moderación. ¿A qué se refiere con esto? Pues que el placer lo entendemos como un don de Dios, cuando lo instintivo se integra en lo psicológico y se integra pues también en la voluntad y en la inteligencia, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, cuando el placer es un fin, entonces puede llegar a ser autodestructivo. Esta es la clave. El placer es un don de Dios, pero Dios no ha pensado en el placer para los hombres como un fin en sí mismos. El placer, y ahora no hablo únicamente de sexualidad, sino hablo de una manera más genérica, el placer es no un fin, sino la consecuencia de haberse entregado a un ideal. Eso es así, ¿no? Es decir, uno, por ejemplo, cuando sube a una montaña, ¿siente un gran placer? Sí. Ahora, yo he subido a la montaña por tener un placer. Hombre, yo subí a la montaña pues por cumplir ese ideal y por gozar de...
y siente un placer de haber subido, pero el placer, cuando el placer se busca por sí mismo, acaba siendo destructivo del hombre. Ese es el hedonismo. Fijaros, el hedonismo, esa palabra que veis que la repetimos con cierta frecuencia, ¿no?, al explicar el catecismo, el hedonismo es una visión de la vida en la que la satisfacción, el placer, es el fin. Es el fin. El hedonismo, digamos, en plan radical, diría que los placeres físicos tienen que ser satisfechos sin ningún tipo de restricción, ¿no? También habrá unos hedonistas más moderados que digan que los placeres, pues igual tienen que ser moderados para que así también no nos esclavicemos enseguida y así podamos también regular el placer, ¿no? Pero sea en plan radical o sea en plan moderado, lo que el hedonismo dice es que el placer es la motivación principal de nuestro comportamiento. Bueno, y hay mucha gente que es hedonista sin saberlo. Eso está bastante claro. Hay mucha gente que en el fondo, a la hora de elegir A o B, su pregunta es, a ver, ¿cuál de los dos me da más placer? B, pues B. A, pues A. Pues eso es lo famoso de que me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta. Esto, pues ya está, o sea, es que es así. O sea, ojo, que nadie está libre de esta tendencia hedonista. Y la fe católica se opone al hedonismo. Se opone al hedonismo porque mina los valores espirituales de la caridad, de la fe, de la justicia, del sacrificio y las virtudes morales necesarias para el crecimiento de la persona en su relación con Dios y con el prójimo. O sea que el hedonismo, entendido como una búsqueda de placer en sí misma, es una actitud carente de moral. No porque nosotros entendamos que el placer es malo, ojo, no, sino porque está haciendo de algo que es una consecuencia, que es el placer, lo está anteponiendo a cualquier otra exigencia, ¿no? Es como un placer no finalizado en nada, sino finalizado en sí mismo. Es un placer que se explica por el placer, ¿no? Claro, una cosa es que alguien diga, es un placer el poder servirte. Pero yo no quiero, yo quiero que el placer sea en sí mismo obtenido. No tiene ninguna finalidad más que el mismo, ¿no? Es una actitud egocéntrica que le incapacita al sujeto para relacionarse con otros. Y además usa de los demás, los explota para satisfacer su propio afán, ¿no? Y como os podéis imaginar, el hedonismo choca de bruces, o sea, se contrapone pues con el espíritu cristiano, en el que sí, Jesús también nos da la capacidad de disfrutar de la vida. O sea, Jesús quiere que disfrutemos de la vida. Acordaros de cómo Jesús también a sus discípulos les lleva a un lugar a descansar y les lleva a disfrutar de todos los dones que su Padre Dios le ha dado, ¿no? Pero también luego les predica, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no habrá una frase más contrapuesta al hedonismo que esta frase, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. De la Iglesia Católica, y ahora concluimos el apartado que dice el amor de los esposos. Concluimos con el punto 2363, que dice así: por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges, ni comprometer los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia. Así, el amor conyugal del hombre y de la mujer queda situado bajo la doble exigencia de la fidelidad y la fecundidad. Bueno, y ahora continuará el catecismo explicando por qué de la fidelidad y por qué de la fecundidad, ¿no? Y a ello dedicaremos algunos programas. Pero ahora, aunque sea someramente, fundamentamos esta afirmación, la afirmación de que hay la unión de los esposos se realiza en la doble finalidad, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Y qué importante es que entendamos estas dos cosas integradas, porque cuando la sexualidad no se vive bien, no se vive según esa finalidad para la que Dios la ha creado, en esta civilización del placer que tenemos hoy en día, esta civilización hedonista, suele ocurrir dos cosas: que la mujer llega a ser un estorbo para el hombre
y que los hijos son un obstáculo. O sea, no quiero en el fondo no quiero ni cante ni hijos. Es que en el fondo quiero la mujer hasta que tenga mi placer, ¿no? Hasta que busque mi orgasmo. Y a partir de ahí la mujer ya me está sobrando. Es que en el fondo la visión pansexualista no quiere ni hijos, y fijaros bien, en el fondo es que ni mujer tampoco, la mujer para un rato, y luego yo mismo, ¿no? Bueno, pues he aquí la afirmación. La Iglesia Católica mantiene la unión de estos dos aspectos, y además afirma que está la procreación y la expresión del amor, que es algo parte de una doctrina moral natural reforzada por la ley divina, pues que entiende que la sexualidad es un valor y una función de toda persona creada, varón y mujer a imagen de Dios, y que es buena, pero dentro del matrimonio, y que debe estar abierta a la procreación. Por ejemplo, leo un texto del Magisterio de la Iglesia anterior a la Humanae Vitae, o sea, porque algunos se piensan que la Humanae Vitae, pues que comenzó, o sea, que la doctrina moral sobre la anticoncepción, etcétera, comenzó con Pablo VI, y claro, desde toda la vida de Dios, pues la doctrina de la fe católica de que la sexualidad está abierta a la transmisión de la vida, bueno, pues es que yo creo que eso tiene tantos años como el propio cristianismo, ¿no? Entre otras cosas, porque es evidente que la sexualidad, se explican las diferencias anatómicas y fisiológicas del hombre y de la mujer, están orientadas a la transmisión de la vida. Eso lo ve cualquiera, ¿no? O sea, Dios ha creado la sexualidad del hombre y la mujer con una capacidad de complementariedad y con la capacidad de transmitir la vida. Luego, que la sexualidad tiene como finalidad la transmisión de la vida, pues véase la propia naturaleza. O sea, a su ejemplo nos remitimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo que iba, leo un texto del Magisterio de la Iglesia que dice: ningún motivo, aunque sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza, y estando destinado el acto conyugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, los que en el ejercicio del mismo lo separan adrede, obran contra la naturaleza y cometen, pues, una acción deshonesta. Es decir, que esto ha formado siempre parte de la doctrina de la Iglesia, Y luego, pues, el Papa Pablo VI, especialmente en la Humanae Vitae, subrayó la inseparable conexión que Dios ha querido, en la que Dios ha querido que el hombre y la mujer no rompan por propia iniciativa estos dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreativo. Dios los ha creado juntos. El acto conyugal, por su mismo ser, mientras que une a los esposos, los hace aptos para la generación, según las leyes escritas en la naturaleza, ¿no? Y salvaguardando estos dos aspectos, el unitivo y el procreativo, el acto conyugal tiene todo su sentido. Todo su sentido. Bueno, por ahí hay quien piensa, el movimiento feminista, etcétera, lo que afirma es que la liberación de la mujer ha venido cuando hemos sido capaces de separar estas dos cosas, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer un texto de una feminista, ¿no?, que dice lo siguiente: desde hace milenios, la vida amorosa y sexual de la mujer está completamente absorbida por la maternidad. Solo muy recientemente, la fecundidad y la sexualidad han dejado de coincidir. Por primera vez desde que el mundo es mundo, la mujer es dueña de su fecundidad y está llamada a vivir más tiempo, a ser durante más años apta para disfrutar de su vida sexual, descubriendo su propia corporalidad, ¿no?, y desligándola de su maternidad. O sea, este es un poco el paradigma, si queréis, hoy un poco de lo que es la cultura feminista, ¿no?, diciendo, mira, durante 2000 años pues hemos vivido una sexualidad que estaba ligada a la maternidad y que en el fondo no nos permitía disfrutar de todas las potencialidades, ¿no? Ahora que podemos desligar, ¿no?, maternidad de sexualidad, ahora es cuando somos capaces de vivir bien nuestra sexualidad, ¿no? Esa es casi la teoría del movimiento feminista radical. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Mire usted, eso se demuestra que es falso observando la realidad.
En la medida en que se ha desligado la sexualidad de la paternidad o de la maternidad, curiosamente la sexualidad se ha ido desligando de la fidelidad al amor. Primero fue el divorcio de sexo y procreación, y luego ha sido el divorcio del sexo y del amor. Eso lo profetizó su santidad Pablo VI, lo Humanae Vitae, y ha ocurrido al milímetro. O sea, su predicción fue totalmente profética. Es decir, que la donación total y plena en el acto matrimonial, el acto sexual es un acto de total donación. Y si yo le resto a esa donación, es como si dijese, soy totalmente tuyo, ¿no? Pero sin estar dispuesto a asumir todas las consecuencias que se puedan derivar de este acto sexual, ¿no? Entonces no es verdad que soy totalmente tuyo. Entonces no es verdad que en el acto sexual hay una entrega incondicional. No es verdad. Hay una entrega, pero condicional. Es como decir, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, pero que de esto no se derive nada. Bueno, mire, entonces vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces no digamos eso, todo lo mío es tuyo o todo lo mío es así. Vamos, me estoy acordando de una pareja que hace bastantes años se acercaron a casarse o a prepararse para casarse y me preguntaron a ver si era obligatorio o no era obligatorio hacer el signo de las arras. Y les dije, pues mira, litúrgicamente no es obligatorio, es optativo, etcétera. ¿Por qué lo preguntáis? Pues si no, es que nosotros no queremos compartir nuestros bienes. Lo mío es mío y lo de él es él, y queremos tener 2 carteras aparte y 2 economías aparte, y porque bueno, porque cada uno hemos trabajado por nuestra cuenta y vamos, además no únicamente lo planteaban como, vamos, ni siquiera ya por una cuestión de declarar Hacienda de una manera que les fuese más rentable, no, sino por planteamiento de vida, ¿no? Entonces yo les decía, vamos a ver, pero es que quizás en el fondo, independientemente de que el rito litúrgico de las arras sea o no, hablamos. Hola, muy buenos días, padre. Soy Gerardo de Navarra. Adelante, y le quería hacer una mínima reflexión que a mí me ayude en su día acerca de lo que ha hablado hoy, de la división interna de cada uno de nosotros y de la división del mundo, ¿no? Leí en tiempos que nuestro Dios trinitario sería, digamos, el símbolo último de la humanidad por contraposición al diablo, ¿no? Y la unión es etimológica, digamos. Desde el punto de vista del idioma griego, diablo, que es diábalo, vendría de dispersar, de separar, ¿no? Recuerda un poco al discóbolo, ese deportista que en las Olimpiadas lanza un disco hacia afuera, ¿no? En este sentido, Dios, insisto, Dios trinitario, sería quien integra, quien une, ¿no? Y en quien todo está integrado, ¿no? Y curiosamente, Jesús hablaba en parábolas, ¿no? También etimológicamente parábola viene de parábalo, es decir, de hablar hacia afuera, de enseñar hacia afuera, ¿no? Por tanto, y haciendo una gran síntesis, Dios sería el símbolo que se expresa mediante parábolas por contraposición al diablo, ¿no? Eso es todo. A mí en tiempos me sirvió y quizá a alguna otra persona le sirva también. Buenos días, gracias, padre. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que le agradecemos al oyente, y le damos gracias a Dios de tener una audiencia tan erudita que nos puede también explicar aspectos tan bonitos, ¿no? Es evidente que el diablo, ese separador, que eso es lo que significa etimológicamente, ¿no? Ese diablo se encarga de sembrar siempre discordia. Por una parte, dentro de nosotros, ¿no? Separando esa espesa, haciendo como si la carne y el espíritu y el alma fuesen totalmente antagónicos. Él pretende hacernos creer que es antagónico el cuerpo y el alma. Eso es lo que el diablo pretende. Y también el diablo pretende hacernos creer que la convivencia con los demás tiene que ser siempre conflictiva. Siempre tengo que estar peleándome con que los demás son mis oponentes, ¿no? Y entonces hay que pelearse con ellos. Y también el diablo pretende que yo en vez de ser hijo de Dios, sienta a Dios como enemigo de mi libertad. O sea, el diablo siempre va a separarme a mí mismo, con los demás y con Dios. Es su tentación continua. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Primero el agradecimiento por todas las explicaciones que nos da el catecismo, que tanto nos aclaran. Pero yo hoy le quería una pequeña vez, si es que no lo he entendido bien. Cuando ha puesto el ejemplo de estos jóvenes que iban a casarse, el ejemplo de las arras,
yo he creído que quizá se referían ellos a la separación de bienes, aunque a lo mejor no se supieron explicar. Porque yo, francamente, cuando tengo que dar opinión o tengo ocasión de dar opinión, soy favorable a la separación de bienes, no a que no compartan el beneficio de los bienes, por supuesto. Ya. Pues la verdad es que yo eso, como usted se puede imaginar, sí que se lo pregunté explícitamente, porque claro, es muy distinto. Porque yo les dije, oye, una cosa es que hay una separación de bienes que, por ejemplo, porque sea la declaración de la renta, pues sea más beneficiosa, etcétera, pues que eso se entendería y no tendría implicaciones morales, pero no, ellos no iban por ahí, eso no iban por ahí, que yo creo que ya lo he dejado un poco traslucir cuando lo he explicado, ¿no? Ellos iban por una concepción de que no estaban dispuestos a compartir sus bienes, ¿no? Y de hecho luego no se casaron, ¿eh? O sea, que es que yo también le bendigo a Dios por haberles iluminado para que no se casasen, y ya pues están cada uno por otro lado. O sea, que es que hay cosas que es imposible que sean verdad, que es que cuando alguien dice, yo voy a compartir con esta persona una parte de mi vida, pero otras partes no, bueno, pues es que nos estamos mintiendo, tú no vas a compartir nada, ¿eh? O sea, la vas a utilizar, estás llegando a un pacto, pero que no es una donación de tu vida, ¿eh? Bueno, adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Sí, mire, yo sé que, pregunto una pregunta, pero por ejemplo, el sexto mandamiento es no cometer actos impuros, pero resulta que hoy día, pues los matrimonios a lo mejor tienen un hijo o no tienen ninguno, y anticonceptivos, y los anticonceptivos yo veo que es una práctica abortiva. ¿Qué opina? Vamos a ver, yo creo que hay que matizar un poco lo que usted dice. Vamos a ver, los anticonceptivos en sí, es verdad que hay algunos anticonceptivos que son abortivos. Por ejemplo, el DIU, que es un dispositivo intrauterino que lo que hace es que el embrión, el óvulo ya fecundado, el embrión no se implante en el útero, sino que se produzca un aborto temprano. También existen pues algún tipo de pastillas anticonceptivas que no solo son anovulatorias, sino que también son antiimplantatorias, o sea que también pueden tener algunas pastillas anticonceptivas efectos también abortivos, etcétera. Pero en sí un método anticonceptivo en sí mismo, pues por ejemplo, como puede ser el preservativo, etcétera, no es abortivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que explicar su inmoralidad no por la vía del quinto mandamiento, de no matarás, sino tenemos que explicar la inmoralidad de la anticoncepción por otra vía distinta, por la vía de lo que es la apertura a la transmisión de la vida, ¿eh? O sea, digamos, hay que matizar pues la moralidad de los actos, cada uno pues por el argumento y por la vía correcta. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, adelante, señor. Sí, le escuchamos. Yo quería hacerle dos preguntas, una referente al programa de hoy y otra de otro programa anterior en el que no pude participar. La primera pregunta es, ¿qué opina usted sobre la donación de órganos de una mujer a otra mujer que no puede ovular, no puede quedar embarazada por no tener óvulos? Y la otra es referente a los ángeles.